La economista Natalia Motil. Natalia, ¿cómo te va a hacer Gutiérrez? Te habla, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por este tiempo y aquí queriendo saber cómo se vive o qué se piensa con estas medidas del gobierno de tratar de congelar los precios, esta lista de precios para bajar la inflación, digo. Bueno, justamente hoy el nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, convocó a diferentes empresarios para que se sumen, entre comillas, voluntariamente a el congelamiento de los precios. ¿Por qué digo entre comillas? Porque justamente amenazó o avanzó de que si no iban a sumarse, les iba a imponer lo que es la ley de abastecimiento. Entonces, en sí, lo que les estaban diciendo de los propios cámaras de empresarios es decir, bueno, evidentemente nos está obligando a sumarnos a estos congelamientos de los precios. Nosotros sabemos que hace 4.000 años que los precios, el control de precios jamás funcionó y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque cuando vos estableces un precio por debajo del precio de equilibrio de mercado, se genera escasez, hay más gente dispuesta a consumir ese bien por ese precio que oferentes que están dispuestos a producir ese bien a ese precio. Entonces, una de las consecuencias que vamos a ver y que ya les estamos viendo es vos vas a las góndolas y no hay ese producto, o tenés que levantarte bien tempranito para poder consumir, poder comprar ese bien, o tener que hacer largas filas. Va a empezar con las políticas de racionamiento, que ya lo estamos viviendo en diferentes supermercados, solamente una botella de aceite, por ejemplo, para consumo familiar. Entonces, lo que se va a generar es muchísimo más malestar de lo que está pasando. Es más, muy probablemente por ahí inclusive puedas acceder a ese producto, pero dentro de lo que es el mercado en negro, muy por encima del precio de equilibrio. Desafortunadamente las mismas políticas se vienen aplicando desde la época romana, cuando el emperador romano Diocleciano, cuando emitió moneda romana, generó inflación y para intentar sostener los precios salió a controlar los precios y terminó provocando escasez de estos productos. Sabemos que no va a funcionar tampoco en la Argentina en el 2021. ¿Por qué estas medidas, digo, vos me estás diciendo que la inflación va a ir creciendo en un diciembre que está a la vuelta de casa? Efectivamente, bueno, justamente los llamó a los empresarios y encrudeció el secretario de Comercio su discurso hacia el sector privado porque la semana pasada había salido el dato de inflación de septiembre que dio una marcada aceleración del 3,5% mensual, lo que muchos países acumulan en alrededor de 3 años de inflación. Nosotros lo tenemos en un solo mes. Entonces preocupa que en un año electoral la corrosión del poder adquisitivo, que ha bajado alrededor de 40 puntos porcentuales en los últimos 10 años, terminen afectando a los resultados electorales. Lo que nosotros tenemos que esperar ya con estos números de inflación mensuales, que vamos a cerrar con una inflación anual del 50%, y si seguimos con las mismas medidas de más emisión monetaria, de no llevar adelante reformas estructurales de fondo, es muy probable que el año que viene termines con una inflación anual por encima del 60% anual, que ya lo estamos proyectando en diferentes consultoras. ¿Y por qué cree que el gobierno hace este tipo de medidas? Y desafortunadamente son medidas muy marketineras. Hay muchos estudios sociológicos que analizan el tema de los precios cuidados. Más allá de que jamás funcionaron, lo cierto es que cuando a la gente se les dice que el Estado va a salir a proteger el bolsillo de los trabajadores con este tipo de medidas o va a intentar controlar los precios, la gente reacciona bien, es decir, está la figura de un Estado paternalista, entonces se siente protegida la población. El tema es que la mayoría no sabe por qué tenemos inflaciones tan alta y por qué la Argentina es uno de los 3 países del mundo con la inflación más alta. El único culpable es el Estado, el que emite para financiar el déficit fiscal, pero como han logrado, digamos, inculcarlos en el discurso, de que existen ciertos sectores que son los malos de la película y que terminan incrementando los precios en el colectivo,
la gente cuando va a los supermercados ve que el dueño del supermercado le incrementó los precios, no que hubo emisión monetaria y por eso se incrementaron los precios en toda la economía y la moneda, el peso argentino, terminó cayendo de valor. Eso es lo que ve la percepción rápida de las personas y por eso terminan aplicando este tipo de políticas que, digamos, tienen una alta aprobación por parte de la ciudadanía. Así es, Natalia, y seguimos sin presupuesto y parece que a la vista no va a haber, ¿no? Y esto es grave, y algunos me decían, pero ¿cuál es la gravedad? Y bueno, la previsibilidad inclusive mínimo para invertir en una Argentina que necesita de forma urgente, por ejemplo. Efectivamente. Es más, en no tener presupuesto también no sabemos qué es lo que va a pasar o cuáles son las políticas económicas que van a seguir a futuro, porque más allá de que lo cierto es que cuando los presupuestos después nadie termina mirándolos porque son números bastante dibujados, lo cierto es que te da cierta línea de tendencia hacia dónde puede llegar a ir el gobierno. Entonces, cuando vos tenías el presupuesto que lanzó en Guzmán y del cual generó todo este disturbio político dentro del oficialismo, lo cierto es que veías cierta política de sentido común, es decir, intentar que la cuestión no se desmadre en las cuentas fiscales, en la emisión monetaria, en intentar darle señales positivas a los mercados, aunque sean muy leves, pero ahora, al no haber, digamos, un horizonte finito, lo cierto es que no sabes si después de las elecciones, de acuerdo al resultado, porque lo cierto es que en la Argentina tenés siempre dos tipos de equilibrio, uno el económico y uno el político político siempre termina primando sobre el económico, de acuerdo a los resultados puede ser que haya un encrudecimiento hacia políticas más nocivas, más dirigidas hacia la visión chavista, intervencionista, socialista del medioevo. Entonces, eso es lo que más temen los mercados y por ende, si vos ves cómo reaccionan hasta ahora, ves que están bastante pacientes y expectantes a ver cuál es el camino a seguir. Pero por ahora la Argentina está en un vaivén y no hay políticas claras. Así es. Natalia, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Me pueden encontrar Nati Motil con Y en las dos veces, tanto en Twitter como en Instagram y también en TikTok, nati.m.motil, las dos veces con Y. Y hablas de todo esto, ¿no? Exactamente. Hablamos siempre de economía. Y hablas de economía y siempre tratando de ponerle buena onda también con una buena expectativa, aunque es difícil, me imagino. Aunque es difícil, pero siempre de forma objetiva y bueno, claro. Y tratando también de darles instrumentos a las personas en el caso de que, bueno, no saben qué hacer con algunos pesos, en dónde los pueden volcar o si el dólar va a seguir subiendo o no, en algunas proyecciones, ahí lo van a encontrar todo y obviamente explicaciones sobre lo que está sucediendo coyunturalmente en estos momentos. Como siempre, muy amable y a tu entera disposición, Natalia. Un beso enorme, muchísimas gracias. Natalia Motil, economista, aquí en Edición Calificada, estamos hasta las 3 de la tarde.